Bienvenidos a la unidad 2 de gestión estratégica del talento humano. El tema de esta unidad es normas colectivas del derecho al trabajo en México. En México existe la Ley Federal del Trabajo, como ya lo hemos mencionado en la unidad 1, y establece un sistema integral de normas que van a regular la relación entre todos los trabajadores y los empleadores. En el caso de las normas colectivas, pues tenemos lo que son los sindicatos, que es una especie de defensores de los trabajadores cuando están contratados de manera, como dice su nombre, colectiva. ¿Cuál es la función principal de los sindicatos? Bueno, la función principal de los sindicatos es representar a los trabajadores en las negociaciones que se hacen con los empleadores, quienes dan el trabajo. ¿Para qué? Para que se busquen mejores condiciones laborales y la protección de los derechos. Asimismo, pues existen derechos y responsabilidades en los sindicatos, y los sindicatos tienen el derecho de la negociación colectiva, la huelga y otras acciones para defender estos intereses que estamos hablando, que buscan todos los trabajadores que son miembros de este sindicato. También tienen responsabilidades en el cumplimiento de las normas laborales. Cuando existe un contrato colectivo, debemos de saber que esta negociación es a través de los sindicatos y el empleador, y ellos van a establecer qué condiciones laborales se van a hacer para todos los trabajadores miembros de ese sindicato, aspectos como salarios, horarios, beneficios y la seguridad social. También tratan de ellos de proteger el mismo sindicato, proteger los derechos de esos trabajadores, promoviendo la estabilidad laboral y evitando los conflictos en el lugar de trabajo. Es importante que sepamos que estos contratos tienen una vigencia. Los contratos colectivos del trabajo son válidos por un tiempo determinado y deben de ser renovados o modificados cada que termina este contrato. La Ley Federal del Trabajo protege a los empleados y a los trabajadores, haciendo que ellos lleven una relación laboral equitativa y justa. Existen estas leyes que no importa si es individual o colectivo, va a aplicar a todas las personas que estén dentro de este sindicato como trabajadores, independientemente de si pertenecen o no al mismo. En él van a establecer los derechos básicos, incluyen los derechos del salario mínimo, la jornada, vacaciones, prestaciones, seguridad social, los mismos conceptos que vimos en las normas individuales. ¿Para qué? Para brindar protección a los trabajadores en caso de despido injustificado o violación de los derechos. Así como lo comentamos en la unidad 1, existen derechos y obligaciones que se manifiestan en la Ley Federal del Trabajo para que estas relaciones sean más justas y se lleven de una manera normal y legal. Entonces es importante que se brinde esa protección a los trabajadores. En este caso estamos hablando de un contrato colectivo y que quizá la mayoría de los empleados estamos hablando que están siendo parte de un sindicato. El objetivo de del sindicato, como ya lo mencionamos, es mejorar las condiciones laborales, aumento salarial, respecto de los derechos de los trabajadores y resoluciones de conflictos. El último recurso al que se llega en el caso de este contrato colectivo, pues es una huelga, y a la cual tienen derecho los trabajadores. Esta acción es por parte de los trabajadores. ¿Y en qué consiste una huelga? Consiste en la suspensión del trabajo. ¿Para qué? Para presionar a los empleadores y traten de aceptar las demandas que ellos están haciendo sin perder el objetivo. Mejora de condiciones laborales, aumento salarial, respeto a los derechos de los trabajadores en caso de que no se estén respetando o que se esté solucionando un problema. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el procedimiento tiene que ser que la huelga debe ser autorizada por una autoridad laboral y debe de seguir un proceso específico. No es simplemente nos ponemos de acuerdo y nos ponemos afuera de la organización. No, debe de llevar una autorización legal y un proceso legal específico. Cuando existen diferencias entre este sindicato
o este grupo de trabajadores y el empleador, pues se trata de hacer una negociación y una resolución del conflicto. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo o de qué forma puede ser una manera efectiva de solucionarse? Bueno, primero es la etapa donde existen esta diferencia de trabajadores y empleadores por asuntos de salario, prestaciones o alguna condición de trabajo que no se les esté respetando. Después existe una mediación, se busca tener un acuerdo a través de la intervención de un tercero neutral para facilitar la comunicación y encontrar esa solución. Sin embargo, luego viene la conciliación, que es la conciliación donde se busca una solución a través de un acuerdo entre esas partes o la participación de un conciliador. Después vamos a la parte del arbitraje, que es donde se recurre a un tercero imparcial para que emita una decisión vinculante para ambas partes. Es decir, es un tercero y se va a llevar a cabo la decisión para que sea benéfico para ambas partes de la mejor manera. En el caso de la resolución, pues ya es donde ya están todos de acuerdo y se emite la decisión y se resuelve el conflicto. Esta es una forma en la que comúnmente se trata de negociar y resolver los problemas. No todas llegan a una resolución. Algunos pues desgraciadamente llegan al paro de labores. Sin embargo, volvemos a ser como un ciclo, ¿no? A ver, vamos a hacer una mediación, una conciliación, un arbitraje y entonces tratar de cambiar a lo mejor esas condiciones en las cuales no nos estamos poniendo de acuerdo. Otro tema importante dentro de esta unidad 2 en cuanto a la normativa eh, de los grupos de contratos grupales, pues al igual que en el contrato individual, todas las organizaciones para que puedan saber si se está llevando a cabo o no de buena manera el trabajo o el desempeño de las personas, pues deben de contar con un reglamento interior del trabajo. ¿Para qué? Para mantener el orden y la disciplina. Se debe establecer un documento, se debe dar a conocer ese documento donde va a definir las normas internas de la empresa y debe de comprobarse que está dado a conocer a los trabajadores. Este reglamento debe tratar de regular aspectos como horarios, disciplina, seguridad y las relaciones laborales. Entonces, darse a conocer, eh, garantizar que se tiene el conocimiento o que se dio a conocer y para poder llevar a cabo esta forma de tener el trabajo de manera correcta. Asimismo, el reglamento tiene que establecer las obligaciones y responsabilidades que deben de tener los trabajadores y los empleados dentro de la empresa, así como los beneficios, qué beneficios tienen eh, en un ambiente de trabajo ordenado, disciplinado y justo, evitando conflictos y asegurándose la buena operatividad de la organización. En todas las organizaciones es muy importante contar con estos reglamentos. No solo contar de manera eh, verbal, decir, aquí se suele hacer esto, aquí toda la vida es hecho, sino de manera escrita donde se documenten esas normas que van a regular el comportamiento de las personas, ¿no? Y que también deben de establecer esas obligaciones de las cuales ya hemos comentado y, ¿por qué no?, también de los beneficios. Como ya lo hemos mencionado en bastantes y repetidas ocasiones, existe la Ley Federal del Trabajo, donde vienen derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores. Para que se dé un equilibrio de esta relación, pues tiene que haber un cumplimiento de esos derechos y obligaciones que se tienen en la Ley Federal del Trabajo, que es el mínimo del que debemos de partir. Algunas organizaciones lo que hacen es superar las condiciones que pide la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues el mínimo es de donde partimos, ¿no? Debemos de tener ese cumplimiento por parte de los trabajadores y de los empleadores para que exista ese equilibrio o esa relación justa. Debemos de considerar que los trabajadores deben de
tener un trabajo seguro, deben de tener derecho a un entorno saludable, tener las condiciones y las herramientas adecuadas para desempeñar sus labores. Hace un tiempo fui a una visita universitaria con los chicos de negocios internacionales y veíamos que en la empresa de BMW en San Luis Potosí nos decían, este robot nos ayuda a que la parte que se tiene que hacer manual sea más fácil para los empleados. ¿Por qué? Porque por su ergonomía sería muy cansado cargar estas piezas que tienen más de tantos kilos. Entonces, lo que hace el robot es ponerles en el lugar adecuado esas piezas que exceden ese peso y que no se tengan que estar agachando. ¿Por qué? Porque también pues vamos a tener problemas a largo plazo si ellos no están cuidando su ergonomía, por así decirlo. Entonces, en cuanto al salario, el salario, pues como ya lo hemos mencionado, debe de tener un salario justo y debe de ser pagado a tiempo y en su moneda de curso legal, que eso lo vimos en las diapositivas de la unidad 1. Y bueno, las vacaciones, desgraciadamente muchas empresas condicionan mucho los días de vacaciones. Creo que se debería de revisar esta parte porque también puede ser parte de la cultura y parte de la motivación de sus trabajadores el hecho de que ellos puedan tomar las vacaciones cuando se necesitan y no solamente por los ciclos operativos de la organización. Entonces, algunas empresas pues tienen ese detallito, sin embargo, si cumplen con los días establecidos por ley, pues no están violando ninguna ley de la Ley Federal del Trabajo. Y que también existe igualdad de condiciones. Hay muchas empresas que por el solo hecho del género pagan más a los varones que a las mujeres y o por las edades o por el físico. Entonces debe de ser a trabajo igual, corresponde salario igual y debemos de tener la igualdad de oportunidades también de crecimiento y desarrollo dentro de las organizaciones. Todos estos 5 puntos que ustedes están viendo hacen que haya o genere una relación laboral más equilibrada y con menos insatisfacciones y con menos problemas a futuro. Es importante para garantizar la aplicación de derechos y obligaciones de tanto de empleados como empleadores, pues que existan inspecciones por autoridades laborales en materia para que vean que las empresas cumplen con estas normas. Pueden ser inspecciones sorpresa, inspecciones no notificadas y en caso de que incurran en alguna situación que va en contra de los derechos y obligaciones de ambos, pues se impondrán algunas sanciones que bueno, ya están establecidas y ustedes podrán identificarlas durante el curso. Y deben de tener los trabajadores pues el derecho de presentar denuncias o demandas en caso de que quizá no tienen la inspección o en la inspección no se dieron cuenta de que algo estaba pasando mal y pues tenemos ese recurso legal, ¿no? Podemos presentar denuncias, demandas en el caso de la norma en esta normatividad para grupos, para contratos colectivos, pues puede ser a través del sindicato, pero si no, en la parte de conciliación y arbitraje, pues se pueden también acudir para asesorarse respecto a alguna demanda o denuncia por algún derecho que esté siendo violentado. Para finalizar esta unidad 2, que es la normatividad colectiva del trabajo en México, pues debemos saber que es importante que tengamos el conocimiento muchas veces, y yo siempre lo digo con mis alumnos de manera presencial, a veces escuchamos el tema, nos gusta, nos apasiona, pero como no lo utilizamos, lo olvidamos. Entonces, alguno de estos temas o conceptos que he estado dando en los videos, pues lo importante es saber que existe y saber a dónde me puedo ir. Sé que en la Ley Federal del Trabajo vienen derechos y obligaciones. Sé que ahí me dice
cuáles son los horarios, cuáles son los beneficios, cuál es el salario, cómo se debe de pagar, en qué forma, cuántas vacaciones tengo derecho, y que a lo mejor si no me memorizo toda esta información que estamos viendo, sé que la puedo consultar y dónde. Entonces debo de tener el conocimiento previo para saber y poder proteger esos derechos laborales. En el caso de la participación, pues necesitamos que exista participación activa en sindicatos, en el caso de tener un sindicato y en el proceso de la negociación colectiva. Es decir, muchas veces como que nos quejamos, pero a la hora de tener que participar o poder dar soluciones o proponer, somos poco propositivos. Entonces, si ya estamos en un contrato colectivo, si ya somos parte de un sindicato, pues se debe de invitar a la participación activa. ¿Para qué? Para que esta negociación sea mejor y sea más justa y tenga las mejores propuestas o las mejores negociaciones. Y en el caso del punto 3, bueno, es cumplirse la norma, es decir, es responsabilidad tanto de los trabajadores como de los empleadores cumplir con estas negociaciones que se hacen a través de los sindicatos o de los contratos colectivos para tanto su ejecución como su desarrollo y para proponer futuros cambios cuando se termine esa fecha determinada de ese contrato y que se exijan unas nuevas revisiones. Con esto termino la unidad 2 y espero que estos conceptos les ayuden a través de este videíto y además de los recursos y de las actividades de la unidad para que puedan tener un conocimiento un poco más amplio y asimismo completar las actividades dentro de esta unidad de gestión estratégica del talento número 2.